Muy bien, nuestro ejercicio dice entonces, se dispara una bala con una rapidez inicial de 50 metros sobre segundo, formando un ángulo de tiro de 53 grados. Dice, se observa que al caer a tierra, pasa justo rozando el borde de un precipicio de 200 metros de altura. Hallar el alcance horizontal total y el tiempo que permanece en el aire. Ojo, nos dice entonces que está tal vez jugando en un precipicio, ¿no? Entonces debemos tal vez considerar algo más eso al momento de poder hacer la resolución de nuestro ejercicio. Entonces voy a más o menos poner el gráfico de cómo pudiera ser el precipicio, que también me lo plantea el ejercicio. Entonces, en base a eso también nosotros vamos a poder guiarnos para poder hacer nuestra resolución. Entonces vamos a hacer esa parte. Voy a copiar el gráfico. Muy bien, entonces ahí estamos con el gráfico de nuestro ejercicio. Ahí podemos ver dónde está el ángulo y dónde también nos dice el precipicio, ¿no? Nos da la altura del precipicio, nos dice 200 metros y nos ilustra con algunas letras para que nosotros podamos alcanzar, ¿no? Ahora, en este caso, como el inciso A es el que nos pide un alcance horizontal total, tiene que ser desde el punto A hasta el punto D. La resolución tiene que ser hasta el punto D. Ya, no solo puede ser hasta B, porque eso no es todo lo que va la pelotita, o en este caso una bala, no, no todo lo que va la bala, sino tiene que ser hasta el punto D. Es por eso que necesito una distancia desde A hasta D y luego necesito otra distancia desde C hasta D. Ahora dice, el tiempo que permanece en el aire, ¿no? Entonces, necesitamos también calcular ese valor. Ok, entonces, a ver, hagamos ese ejercicio, o intenten hacer ustedes también, para ver cuánto nos sale. A ver, echémosle una analizadita, cómo podemos hacer, más o menos qué cosas más podemos utilizar. Tal vez calcular hasta el punto B ya se nos va a hacer sencillo esto, ¿no? Por el tema de que, bueno, ya conocemos la forma de resolución hasta ese punto de varios ejercicios. Lo único que nos va a faltar tal vez va a ser calcular entonces la parte pequeñita, ¿no? Entre C y D. Entonces, lo que tal vez nos puede servir es de que cuánto nosotros tenemos de tiempo que el ejercicio puede ir tal vez hasta los 200 metros. En este caso nos dice que no, digamos, este es mi precipicio. Entonces, los 200 metros va a rozar, no nos dice que se va a trabar nada, y va a rozar por esa parte, y por eso es que en el dibujito igual está, que va a caer más abajo de ese punto. Entonces, lo que podemos calcular tal vez va a ser el tiempo, ¿no? Un tiempo hasta solo esa parte horizontal más grande que vemos entre el punto A y el punto B. Y luego ya vamos a poder calcular ese pequeño tiempo ahí en la parte inferior, ¿no? Y con el tiempo que sería desde A hasta B, vamos a también poder calcular cuánto va a ser, digamos, la distancia que habrá avanzado el objeto, la bala en este caso, desde A hasta el punto B. ¿No? En base a eso ya vamos a poder nosotros hacer la resolución tal vez de nuestro ejercicio. Entonces, una vez teniendo eso, pienso que ya nos va a poder salir tal vez todo un tiempo o un tiempo total que nosotros vamos a necesitar, ¿no? Para hacer la resolución. Entonces, debemos partir tal vez de esa parte, nuestro ejercicio. Entonces, a ver, nuestras incógnitas bueno, es la distancia y el tiempo, ¿no? Y los datos que tenemos, una velocidad inicial de 50, ángulo de 53 y altura de 200 metros. Entonces, hagamos ese tipo de cálculos, ¿no? Para ver cuánto nos sale el valor de una, no sé, distancia en este caso, o cuánto nosotros podemos echarle el cálculo a ese valor. Entonces, a ver. Vamos a intentar hacerlo. Tratando de resolver nuestro ejercicio. A ver, ¿dónde está? Esto sí. Vamos a suponer que nos va a escribir bien también el puntero el día de hoy. Entonces, con el alcance horizontal, como quiero que llegue hasta ese punto, yo podría decir algo, ¿no? Aquí yo puedo decir que estoy a 200 metros de altura, ¿no?
Estoy a 200 metros de altura y puedo decir que esa parte va a ser mi parte cero. A ver, espérenme un momentito. Por eso, continuamos entonces. Bueno, entonces podemos decir que estoy partiendo de una altura de 200 metros, indicando que esa parte de abajo podría ser mi nivel cero, ¿no? Entonces vamos a hacer ese tipo de suposiciones, ¿ya? Tenemos que ver de alguna otra manera nosotros la forma de intentar resolver nuestro ejercicio, intentando ver múltiples formas, pero eso sí, siempre basándonos en la coherencia de que todo puede estar dentro del margen establecido y no nos podamos inventar cosas o no podamos cambiar ciertos parámetros, ¿no? Entonces, en mi caso, yo estoy queriendo tal vez de que mi objeto parta de una altura de 200 y va a caer hasta poder llegar hasta ese punto. Entonces, a ver, vamos a ver cómo nos puede salir el ejercicio. Entonces, hagamos algo que primero hacemos en parábola, ¿no? Que la velocidad siempre va a ser la misma, en este caso tal vez de forma horizontal y sacando nuestros componentes. Entonces voy a escribir nuestra velocidad inicial en la línea de X, me va a indicar que voy a tener tal vez al valor de los 50 por el ángulo de 53. Entonces, en este caso sería coseno de 53. Lo mismo voy a hacer con la velocidad inicial en la línea de Y. Esto será 50 por seno de 53. Y necesitamos esos valores. ¿Cuánto nos puede salir? A ver, bueno, en algún caso, vamos a tal vez, para que nos... Bueno, vamos a utilizar calculadora en este caso, no va a haber problema. Luego les voy a mostrar una tablita de ángulos notables que eso en algún caso les va a poder ayudar a ustedes a poder facilitarles el trabajo y el tema de cálculos con ángulos. Ok, el primero entonces me dice coseno de 53 sale el valor de 30.09. Entonces voy a anotar 30.09. Y el siguiente entonces me indica que es 50 seno de 53. Tengo el valor de 39.93. Muy bien, tengo entonces las velocidades tanto para la línea de X como para la línea de Y. Entonces, suponiendo que estoy a una altura del piso ya a 200 metros de alto y de ahí voy a lanzar un objeto con esa velocidad y con ese ángulo, quiero saber cuál va a ser su distancia en el otro extremo, ¿no? Entonces, a ver, si quisiera calcular mi distancia, tendríamos que utilizar tal vez la línea de X, pero necesitaríamos el valor del tiempo, ¿no? Necesito el valor del tiempo para poder hacer esa resolución. Muy bien, esperemos otro momentito. Muy bien, entonces necesitamos tal vez el tiempo para poder hacer eso, ¿no? Puedo calcular tal vez un pequeño tiempo, en algún caso, ¿no? Me olvido de la parte inferior, o sea, de la parte de aquí me olvido. Y justo calculo el tiempo como si no existieran mis 200 metros de profundidad, ¿no? Algo ideal. Una altura de cero, tanto final e inicial de cero voy a tener ahí, voy a poder calcular tal vez con eso un valor del tiempo. Podría ser, ¿no? Una de nuestras opciones. Y ya después con eso tal vez puedo terminar de hacer el cálculo de algunos valores más, ¿no? Entonces, de esa forma yo tengo que ir a intentar buscar alguna forma de poder encontrar esos datos que tal vez en algún caso me está pidiendo el ejercicio, ¿no? Entonces, a ver, podemos hacer el cálculo de esa forma, ¿no? También, a ver, podemos hacer el cálculo de la velocidad. Ya estoy a una altura de 200, esa sería mi altura inicial. Mi altura final tendría que contar tal vez parte del tiempo. Vamos a necesitar velocidades finales para eso. A ver, vayamos sacándolo por pasos y vamos a ver cómo nos da el ejercicio. Como ya se han copiado el enunciado, lo voy a subir un poquito. Creo que tengo todos los datos. Sí, la velocidad está acá también. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular como si fuera mi forma ideal, hasta este puntito, como por si fuera por tramos. Primer tramo y segundo tramo voy a calcular. Entonces voy a empezar tal vez por mi eje de las X. En este caso, ¿qué es lo que tengo? Me dice que tengo una distancia
que va a ser igual a mi velocidad en la línea de X, 30.09 por el tiempo. Listo, solo tengo esos datos, no tengo nada más por ahora. ¿No? Pero ¿qué es lo que también tengo si solo fuera altura final, altura inicial 0? Entonces, en la línea de Y tuviéramos esta ecuación, ¿no? Para calcular el tiempo. El tiempo es igual a 2 veces la velocidad inicial en la línea de Y sobre el valor de la gravedad. Entonces, de esa forma nosotros podemos calcular tal vez el valor del tiempo. Porque se irían simplificando nuestros valores. Entonces, el tiempo, hasta donde está mi puntero, hasta el punto B, ¿no? Entre A y B nada más. Me dice que tengo 2 por la velocidad inicial en la línea de Y, 39.93, dividido entre el valor de la gravedad. En nuestro caso trabajamos con 9,8. Y el tiempo entonces nos va a salir ahí. Tengo 2 por 39.93 dividido entre 9,8. Me dice 8.14, 8.15, vamos a redondear. 8,15 segundos es lo que tarda mi objeto en ir desde el punto A hasta el punto B. Ya conozco ese tiempo. Puedo conocer también esa distancia, ¿no? Entonces me voy acá a la ecuacióncita que lo he dejado con azul. Ya que conozco el tiempo, puedo calcular la distancia. ¿Qué distancia? Entre el punto A y hasta el punto B. Nada más, ese pequeño trecho nada más. Entonces pongo la calculadora los valores de 30.09 por el valor de los 8.15. 30.09 por 8.15. Y me dice que tengo hasta ese punto, la distancia de A hasta B, voy a tener de 245,23 metros. Bien, entonces solo hasta A, perdón, solo desde A hasta B. Listo, tengo distancia y tengo tiempo. Esas son las incógnitas que me pide el ejercicio. Pero, como nos falta este pequeño trechito de acá, entonces voy a trabajar en base a eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a subirle un poco más esto. Esto se va a quedar. Entonces, me fijo. Esta era mi profundidad, mis 200 metros. A ver, esto no parece 200. Uy, esto está fallando un poco más. Ok, voy a anotar acá entonces mis 200 metros. Y con eso voy a poder hacer mi ejercicio. Ahora, el objeto no está cayendo ni de forma horizontal ni de forma vertical. En este caso, el objeto está viniendo con cierto ángulo. Eso es lo que primero voy a intentar calcular. A ver, esto lo voy a graficar un poquito más acá abajo. Entonces, esto más o menos vamos a tener nosotros así. El objeto está viniendo cayendo algo así. No es ni horizontal ni vertical. Puede tener un ángulo, pero necesito también conocer ese ángulo, ¿no? Con cuánto estará cayendo mi objeto. Entonces, para poder hacer ese cálculo, ahora decíamos que acá teníamos nuestros 200 metros de altura, ¿no? Entonces, solo me falta calcular este pequeño trecho de ahí y también en qué tiempo puede descender eso nuestro objeto. Ahora, como no ha venido ni forma de horizontal ni forma vertical, necesito sacar una velocidad y con qué ángulo, si es que impactaría los 200, con qué ángulo y con qué velocidad lo estaría haciendo. Voy a jugar en el tema de las velocidades. Voy a empezar tal vez con la de X. Entonces digo, la velocidad en ese punto, ¿no? En el punto B de X, vamos a ponerlo así, va a ser igual. Como en X no cambia el valor de la velocidad a medida de que avanza en todo el ejercicio, entonces nos quedamos con el que teníamos, 30.09 metros sobre segundo. El único que vamos a tener es en la línea de Y, entonces voy a calcular la velocidad de B en el punto Y. Entonces, ¿qué voy a tener? ¿Tengo velocidad inicial? Sí. ¿Tengo el valor de la gravedad? Sí. ¿Conozco el tiempo? También. Voy a utilizar la primera ecuación, en este caso, velocidad inicial en la línea de Y. Como su primera acción del objeto ha sido subir, lo voy a poner como negativo. Entonces voy a poner el valor de la gravedad por el tiempo.
Entonces voy a multiplicar eso. Velocidad de Y va a ser igual. En este caso, en Y teníamos el valor de 39.93 menos el valor de la gravedad, 9,8 por el tiempo. 8.15. Entonces voy a hacer mi resolución. Entonces acá tengo 39.93 menos, voy a poner paréntesis, 9,8 por 8.15. Listo, me sale negativo, 39.94. Casi similar a nuestro resultado, ¿no? Si nosotros vemos, entonces me va a decir que va a ser similar. 39.94 tenía 39.93. En este caso, entonces, tenemos nuestro mismo valor. Entonces, yo voy a decir que la velocidad en B va a ser la misma. 39.93. Pero ojo, si ustedes ponen, les va a salir negativo. Ahora tengo que explicar por qué les va a salir negativo. Entonces, voy a graficar. Suponiendo que este es nuestro objeto, bueno, lo haré mejor con una línea. Va a ser mejor. Suponiendo que esta es nuestra velocidad con la que estaría impactando a nuestro objeto. Ahí está. Esta sería su componente en la línea de Y. Esta sería la velocidad en Y. Y este es su componente en la línea de X. En X me indica que está yendo hacia el lado positivo. No hay problema. Por eso es que el signo sigue quedándose con positivo en la línea de X. Pero en la línea de Y me dice que está yendo hacia abajo. Ese signo me está indicando el sentido de hacia dónde está yendo mi velocidad. No, en este caso seguiría yendo con los 39.93, pero estaría yendo hacia abajo. Si lo pongo así aquí en mi ejercicio, no pasa nada. No lo estoy poniendo el signo porque la flechita ya me está indicando que la velocidad estaría yendo hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito una velocidad del valor del verdecito. Entonces, agarro estos dos componentes y tengo que encontrar el valor de esta de acá. Pero no nos vamos a hacer mucho lío. ¿En qué sentido? Para poder hallar la componente de Y y para poder hallar la componente de X, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros con la velocidad? Entonces me voy a ir un poquito más arriba. Aquí, espero que se note, listo. Esta de acá. Entonces, para hallar la componente en X, para hallar la componente en Y, yo he agarrado ese dato de velocidad que me da el ejercicio y lo he hecho con un ángulo que también me daba el ejercicio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el ángulo con el cual estaría impactando o pasando por esa nuestra parte horizontal, por aquícito, esta de acá, lo voy a pintar aquí también. Lo voy a poner aquí también con verdecito. Este ángulo de acá, entonces me dice que va a ser también de 53. ¿Por qué? Porque el componente en Y sale 39.93, aquí está, mira, lo mismo que hemos sacado hace rato, y el componente en X sería 30.09, lo que también hemos calculado aquí. Entonces, mi ejercicio impacta con la misma velocidad que ha salido, bueno, impactaría, ¿no? Pasa por ese punto, y también lo hace con el mismo ángulo. Entonces, esto yo lo tengo que dar la vuelta, lo voy a invertir. A ver, para que se haga más cuadradito, lo voy a hacer por acá. Entonces, continuando el pequeño gráfico. Nuevamente, entonces, este es mi edificio, bueno, la parte de la pendiente de la quebrada de 200 metros. 200 metros. El objeto habría pasado más o menos por ahí. Habría pasado por ese sitio. Y respecto a una línea horizontal, ¿no? Lo que teníamos acá arribita, respecto a una línea horizontal, este tendría un valor de 53 grados. ¿Y cuál sería su velocidad? Estaría ingresando con una velocidad de 50 metros sobre segundo. Eso lo hemos comprobado a través de la resolución de nuestros ejercicios, ¿no? Entonces, estamos viendo, queríamos ver con qué velocidad pasa por ese punto, esta línea verde, pero como sus componentes han sido las mismas que al principio, entonces directamente nosotros decimos que este ha utilizado o va a pasar con una velocidad de 50 metros por segundo. ¿Qué me faltaba conocer? El trechito entre el punto C y el punto D, esa de ahí.
Eso es lo que me faltaba conocer. Entonces, lo que voy a hacer, como ya también conozco sus componentes vertical y horizontal, entonces lo que voy a hacer es ver cuánto este ejercicio tardaría en descender esos 200 metros que le faltan. Ese tiempo que calcule lo voy a sumar al otro tiempo que ya teníamos anteriormente. Lo voy a llevar un poquito más para acá. Listo. Entonces necesito saber, es como si fueran dos ejercicios, ¿no? El primero hemos calculado y este otro, desde la parte alta de un edificio, digamos, se cae un objeto o se lanza un objeto con esta velocidad y con este ángulo. Lo que voy a hacer es cuánto va a tardar en caer este mi objeto. Entonces voy a agarrar mi ecuación y voy a decir, la altura a la que estoy es a los 200 metros. Altura inicial, voy a suponer que ahí abajo es 0, pues voy a poner 0. Velocidad inicial, en la línea de Y, entonces estaría ingresando este objeto con 39.93. Pues voy a poner ese valor, 39.93. ¿Qué es lo que no conozco? El tiempo, multiplico por el tiempo. Como viene de bajada, más el valor de un medio por 9,8 por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Voy a armar un sistema de ecuaciones de segundo grado. Ya habíamos hecho algo parecido a esto también, ¿no? En algún momento. Entonces, el 200 lo voy a llevar al otro lado, aquí que se me quede 0. Y lo voy a ir ordenando según al valor del exponente, en este caso de t. 9,8 dividido entre 2 me sale el valor de 4.9. Esto sería t al cuadrado, más 39.93t, y este 200 va a pasar con negativo, para que así yo pueda tener una ecuación de segundo grado, 200. Si recordamos la ecuación de segundo grado, nos dice que es menos b más menos, voy a poner el valor de la raíz, el valor de b al cuadrado menos 4a por c, y todo esto dividido entre el valor de 2a. Entonces tengo esa mi ecuación. ¿Dónde están mis valores en mi ejercicio anterior? Entonces, este es el valor de A, este es el valor de B y este es el valor de C. Cada cual con su sigma. Entonces ahí tengo A, tengo B, tengo C. Debo agarrar esta ecuación y debo ponerlo ahí y empiezo a desarrollar. O por último puedo ponerlo a la calculadora y cuando lo ponga a la calculadora me va a salir dos resultados. Entonces nosotros vamos a definir cuál vamos a utilizar y eso va a ser el tiempo. Ahora, como estamos, nuestra variable como es tiempo, no podemos tener un tiempo negativo. Así que directamente tal vez va a ser un valor positivo. Entonces pongo el primer valor, 4.9. El siguiente me dice que es 39.93. Y el siguiente tengo el valor de menos 200. Poniendo todo eso, me dice que mi primer tiempo me sale el valor de 3,50 segundos y el segundo tiempo me sale menos 11.65 segundos. Tomamos el valor positivo. El valor negativo no se toma en cuenta y tomamos el valor positivo. Entonces, ¿qué es lo que voy a sacar? Un tiempo total. Un tiempo total. ¿Cuál era nuestro tiempo anteriormente? Entonces vamos a ver cuánto nos ha salido. El tiempo nos ha salido 8,15 segundos. Entonces voy a anotarlo por acá. Entonces tengo un valor de 8,15 segundos, más el tiempo que ahora me salió, que es el valor de 3.50. 3.50. Entonces, sumado estos dos, yo voy a tener un valor. A ver, 5, aquí vamos a tener 5. 5 más 1 me da 6, 8 más 3, 11. 11.65 segundos es el tiempo que este objeto ha tardado. ¿En qué cosa? En salir desde ese punto y llegar hasta por debajo de los 200 metros. Muy bien, ya teniendo entonces eso, lo único que me falta es terminar de calcular esa pequeña distancia que habrá avanzado en la línea de X, ¿no? Entonces ya he calculado el tiempo. Ahora voy a calcular la distancia que avanza entre C y D. Entonces aquí voy a poner mi ecuación. La distancia entre C y D, que avanzaría en mi ejercicio, va a ser igual.
Entonces, ¿qué tenemos? La velocidad en la línea de X nos da el valor de 30.09 multiplicado por el tiempo que acabamos de calcular. Y esto de acá, los 3.50. Entonces tengo 3,50 y por lo tanto XCD va a ser igual. Voy a multiplicar eso. 30.09 por 3.50. Ah, perdón. Aquí está mal. Estoy poniendo por 6. Ok, 30.09 por 3.50. 105.32. 105, bueno, lo pondré tal vez con todos sus decimales, que serían solo esos tres. Metros. Pero todavía me falta también calcular cuánto ha sido el total de lo que ha avanzado. Entonces voy a poner nuevamente un total por acá. Muy bien. Ok, listo. Entonces, volviendo, para el cálculo de nuestra distancia total. Entonces, ahí voy a poner distancia total. Distancia total. Entonces, ¿qué he avanzado a un principio? He avanzado donde está 245.23. Entonces, he avanzado 245.23 y ahora he avanzado 105.315. Por lo tanto, mi distancia total va a ser igual. A ver, aquí tuviera solo 5. 3 más 1 me da 4. 2 más 3 me da 5. Ahí está la coma. 5 más 5 me da 10. Llevo 1. 4 más 1, 5. Y 2 más 3, listo. 350.545. Esa sería entonces mi respuesta. De lo cual avanza mi ejercicio en todo ese transcurso. Desde el punto A hasta el punto D, todo ese trayecto habrá avanzado el ejercicio. Muy bien, entonces vamos a tener una panorámica para ver lo que se ha podido hacer. Entonces, de esa forma nosotros tenemos que hacer nuestro ejercicio. Entonces, a ver, eso sería la resolución.